Bueno, nos mudamos de plataforma porque no nos quiso hoy Instagram. Lo intentamos, pero no hubo forma. Así que acá estamos grabando en YouTube o para YouTube. ¿Qué iba a hacer un IG Live? ¿Cómo estás, Dani? Bienvenida. Hola, Jack. Bien, bien, estoy acá como divertida, ¿no? Por toda la situación que se generó en Instagram y lejos de angustiarme o es como, bueno, nada, me divertí, a ver qué otra cosa se puede hacer. Y se te ocurrió mudarnos para Zoom, así que me pareció buenísimo. Acá estamos Sí. probando a ver qué trae esto. Sí, porque también es algo para pensar y lo puedo ver y también monitoreamos cómo funcionan estas cosas en el canal de YouTube. Le decía a Dani, tengo que investigar cómo hago porque con OBS, que es uno de los programas que yo grabo las clases o grabo contenido, em, dice que podés transmitir en vivo por YouTube. O sea, calculo que habrá que Mm. linkearlo o algo. Así que, ¿quién les dice los próximos? Hacemos un streaming holístico. En vez de hacer los vivos por Instagram, empezar a hacer los vivos por YouTube y ya te queda como la biblioteca de contenido. Uno A mí nunca me gusta. sabe qué nos pueden traer estas cosas. Pero bueno, Sí. para quienes no la conozcan, Dani, ¿querés presentarte? Bueno, dale, me presento. Mi nombre, bueno, es Daniela, soy consteladora familiar y de empresas, pero anteriormente tengo un camino recorrido en el mundo corporativo, por decirlo de alguna manera. Estudié, bueno, me recibí de contadora, de abogada, Tranqui. trabajé muchos años. Sí, no tenía nada que hacer y me puse a estudiar. Eh, Trabajé muchos años en el mundo corporativo de grandes empresas. Y después, bueno, la vida me llevó por el lado más holístico, por así decirlo, o por el lado más blando, más humano, no tan rígido de estructura, proceso y Excel. Y me di cuenta mientras estudiaba las constelaciones familiares, mientras me formaba, que lo que pasaba en los sistemas familiares, yo veía cosas que se replicaban en los sistemas empresariales. Distinto, ahora lo vamos a hablar un poco más, a distinta escala y de diferente manera, pero las temáticas eran como las mismas o los patrones eran los mismos. Entonces digo, ah, pará, es como, es similar. Es otro sistema. Es otro sistema, sí. Y no solamente las empresas, ¿no? Un club también es un sistema, una ONG es un sistema, el país es un sistema, una Totalmente. provincia, un estado, o sea, son sistemas donde hay un montón de elementos que interactúan entre sí. Eh, Así que bueno, dije, ¿por qué no eh, combinar estos dos frentes que tengo, ¿no? Que los dos me encantan, que es el mundo más, por decirlo de una manera, más estructurado, de procesos, de ver qué es lo que tenemos, qué hacemos con lo que tenemos, y el mundo más emocional o más humano. Entonces, en esa mezcla de los dos mundos, acá estoy dedicándome a las constelaciones empresariales. Me Así encanta. que muy contenta de este cambio, sí. ¿Y cuáles son esos puntos en común que se ven claramente en todo lo que es una constelación familiar y una constelación empresarial? Lo primero son los lugares que ocupan las personas, ¿sí? Eh, por ejemplo, en la familia hay algo que se llama en las constelaciones familiares parentificación. La parentificación es cuando el hijo o la hija ocupa el lugar de padre de sus padres, ¿sí? Ahí hay un desorden, es decir, el hijo no puede ser nunca padre de sus padres porque claramente la vida viene desde ahí, o sea, yo no puedo como meterme para atrás y darle No. vida a mis padres, ¿no? Entonces, eso es parentificación, cuando la persona hace de papá de sus papás. Ahora, en las empresas sucede que hay muchas veces que, por ejemplo, los empleados, no sé, no me gusta usar la palabra empleados, pero los colaboradores, viste que nosotros tienen como estratos. Sí, un Es el jefe, el organigrama. responsable, el organigrama. Eh, la parte de los colaboradores de menos rango, aunque estén más tiempo, muchas veces se creen más que sus superiores. ¿Por qué? Claro. Porque quizás saben cómo hacer las tareas y el superior no sabe cómo hacer las tareas porque el superior no tiene por qué saber cómo hacer Sí, las pues está para tareas, otra cosa. porque tiene que tomar decisiones. Entonces ahí empieza a haber como un desorden dentro de lo que cada uno, dentro de los roles que ocupa. Lo mismo pasa con la familia.
Otra cosa que también se ve mucho es, por ejemplo, cuando en la familia hay un evento traumático, por ejemplo, una muerte repentina, eso queda como si fuese que el alma del sistema queda como fracturada, ¿sí? Entonces puede ser que el sistema se congele, entonces no hay nacimiento si no ingresa nadie nuevo al sistema, porque el dolor fue tan fuerte que las almas del sistema familiar hacen esto, Sí, no se quieren contraen, volver a pasar por eso. claro. Entonces se generan un montón de actitudes o de formas de actuar alrededor de eso que sucedió. En las empresas pasa lo mismo. Por ejemplo, cuando hay una compra de una empresa o cuando la empresa, vamos por ahí llevarlo más a los emprendedores, cuando por ahí el negocio no funcionó, te fundiste, ¿no? Decís, es como que hace, Sí, hay alguna es como memoria de que exponerse a emprender o exponerse a tener un propio negocio puede llegar a perderlo todo. exactamente. Ya lo intenté una vez, me fue mal y la segunda vez me tengo que armar, o sea, tengo que ver qué fue lo que hice mal, qué fue lo que pasó, cuáles fueron las decisiones que tomé, como para volver otra vez. Y también el tema de, para emprender un nuevo negocio libre de De todas toda esas esa memoria. creencias, porque si no el trauma, por más que yo empiece un nuevo negocio, ese trauma que quedó marcado en mí, yo me lo llevo a mi nuevo emprendimiento, a mi nuevo negocio, a mi nueva empresa. Así Me que esas son encanta. como las cositas más. Después, bueno, hay otras cosas, ¿no? Pero eso así como más. ¿Y en qué momento crees que, yo mientras tanto estoy tomando notas, no sé Sí, si se sí, ve, pero estoy sí. tomando notas. ¿En qué momento crees que es prudente hacer una constelación con respecto a una empresa? ¿No? ¿Algún bloqueo, alguna situación Sí. en particular que vos digas, en este momento es ideal? Yo lo que recomiendo para hacer, para constelar es cuando hay algo que se repite o cuando hay una situación que yo intenté por arriba, intenté por abajo, intenté por los costados No hay forma. y mejora, pero no mejora como tendría que ser. O también puede ser cuando yo sé que hay algo que está trabando, que está impidiendo que mi negocio, que mi nuevo producto, eh, que, que se expanda como yo quisiera que funcione. Y acá también hay algo que hay que tener en cuenta, y es que hay que caer como lejos del ego, ¿no? Porque si vos me decís, no, mi empresa funciona bien, viene creciendo, cada vez estoy incorporando más, o sea, se venden, pero quiero constelar por las dudas, no vengas a constelar, porque tu empresa no lo necesita. Por las dudas nunca, menos una constelación. ¿No? Por las dudas, nunca. O sea, curiosear, no. A los curiosos yo les digo, vaya a curiosear a otro lado. Las constelaciones no son para curiosear, Sí, bueno, ¿no? esto lo hablamos cuando nos encontramos, las veces que nos juntamos solas, Sí. y te acordás que yo te traje esta imagen que estuvo buena, esta serie turca de Mi Otra Yo, que puso en boca a todos las Mm, constelaciones, pero yo decía, eso sería una trampa, en mi caso yo hice muchas constelaciones familiares, y lejos de irme a la playa a besuquearme con un hombre, yo quedaba tipo hecha bolita en la cama durmiendo 3 horas. Entonces, tipo, no es una herramienta para curiosear, justamente dentro del mundo no. del holístico, las constelaciones mueven muy profundo. Sí, las que son empresariales, a ver, tenemos como dos tipos, ¿no? Las que tocan una hebra familiar y las que tocan la historia de la organización. Las que tocan la historia de la organización se le dicen estructurales. ¿Por qué? Claro. Porque o sea, no hay movimiento como en una constelación familiar. Bueno, decile, fíjate, siento que me quiero mover para acá. No, en las organizacionales trabajamos desde el lugar. Claro, la estructura. No, no nos movemos. Ahora, ¿pueden surgir cosas familiares? Sí, pero no es que tratamos que no. A veces surgen y a veces no. Claro. Eh, la verdad es esa. Bien. Y si pensamos, bueno, estoy escuchando a Dani, hay algo que me está haciendo ruido. Creo que hay algo, ahora lo vamos a pasar más para el mundo holístico, ¿no? Pero hay como momentos en el mundo holístico en donde uno, esto que vos traes,
ya lo vimos por acá, lo vimos por allá, lo vimos Mm. por arriba, lo vimos por abajo y no desculamos qué es lo que falta o qué es lo que pasa o no podemos ver dónde está la traba. Entonces, en esos momentos, ¿cuál es el beneficio que uno tiene en aplicar una constelación, ¿no? Una herramienta que por ahí la conocemos más desde lo emocional, los del mundo familiar, ¿cómo lo aplicamos a un emprendimiento o a una empresa? Sí, mira, lo que trae primero es claridad para la toma de decisiones. Una empresa se alimenta o un emprendimiento se alimenta de toma de decisiones. Porque vos tenés que decidir cuándo pagar, cuándo comprar, qué producto vender, qué publicidad utilizar y quizás las decisiones que estuviste tomando hasta el momento que llegaste a una constelación eran todas decisiones que por una neblina mental o por eso que no estás viendo hace que no tomes decisiones correctas. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés claridad en lo que está pasando, cuando vos tenés una nueva comprensión de la realidad, te permite tomar decisiones alineadas, pero no solamente alineadas a vos, dueña de negocio, sino también alineadas a la necesidad de tu negocio. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que, a ver, nosotros cuando creamos un negocio, ese negocio a partir de nuestra creación ya tiene una existencia propia, más allá que es un desprendimiento nuestro, ¿no? Pero tiene una existencia propia. Entonces, son como dos elementos. Uno, o sea, dueño de negocio y el negocio. Entonces, hay muchas veces que como dueño de negocios tomamos decisiones desde nuestra perspectiva, pero el negocio quizás necesita otra cosa. Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, hay me pasó, voy a dar un ejemplo concreto, eh, vinieron unos socios y me dijeron, el negocio no vende. Está estancado, venía vendiendo y ahora no vende, no vende, no vende, no vende, no vende. Y cuando configuramos a los socios y al negocio, los socios estaban mirando para otro lado y le estaban exigiendo al negocio que haga lo que ellos no estaban haciendo, Claro. Sí, ¿no? ahí esto pasa mucho en el mundo emprendedor porque y es algo que muchas veces me encuentro, la idea de Sí. descansar en el emprendimiento. Y no, bueno, no, justamente es al revés, porque el emprendimiento requiere mucho esfuerzo y mucha presencia. Y si Ujú, aparece esto de estar mirando para otro lado, por más que tengas 20 años de trayectoria, lo más probable es que en el momento que desconectaste, son 3 meses que te va a ir muy mal. sí, ¿No? Y hasta que dice, volvés pero a hace conectar. muchos años que estoy haciendo esto. Sí, bueno, pero no se descansa en eso porque es muy dinámico el mundo emprendedor. No, además, otra cosa que también me pasó mucho es, ah, no, pero esto funciona. Entonces, como funciona, lo dejo solo, que siga creciendo. A ver, llega un momento en la madurez del negocio, que Ujú. el negocio no te va a decir, bueno, sí, ahora yo funciono, vos, pero siempre la mirada es importante. O sea, el negocio espera que lo miren. Quizás Y no con la misma intensidad que al principio, pero sí que me miren. bueno, y con otra estrategia, ¿no? Porque hay cosas que una a lo largo que pasan los años aprende a hacer. Yo siempre pongo el ejemplo de, bueno, coaching floral, que es por ahí mi gran formación anual, que yo a lo largo de los años aprendí cómo es la rutina de venta. Yo ahora la tengo Mm, cerrada hasta el año que viene. O sea, hay todo un proceso que yo la dicté por primera vez en 2021, estamos en 2025, de mucho aprendizaje y el saber de, bueno, esto funciona de esta manera sé que hay gente que se anota, sé que es una formación que es muy útil para mis alumnas y egresadas, sé que la puedo ir mejorando todos los años o puedo ir mm, agregando contenido. Y también sé que es como una estructura muy importante, ¿no? Es como algo muy importante dentro de mi emprendimiento, dentro de lo que es la parte de la academia. Ahora estoy en el proceso de aprender cómo hago con el resto de los talleres en qué espacio del año me dedico a cada uno, porque necesita tiempo, necesita ujú, presencia. Y esto que vos traes de, si no lo miramos, nos sigue, o incluso cuando algo te va bien o está bien, tener la sensación de, hay algo más que yo no estoy viendo. mm, Que creo que es la instancia de algunos emprendedores que ya llevan muchos años, que no les va mal, que se pueden sostener y que, o sea, vivir en Argentina y emprendiendo va a ser siempre una aventura, como digo yo,
Pero igual se dicen, tengo la sensación de que hay algo que no estoy terminando de destrabar para que esto explote, por ejemplo, ¿no? Para que la rompa. Mm. Creo que en esa instancia poder hacer una constelación es súper divertido, o sea, utilísimo. No sé si divertida justamente sería la palabra, pero es muy útil, ¿no? Nos trae mucha información muy Sí. valiosa. Sí, igual ahí, a ver, antes de llegar a la constelación, yo primero bombardeo a preguntas hasta que la persona puede encontrar dentro de sí misma qué es eso que cree que le está faltando a su negocio, porque quizás al negocio no le está faltando nada y en realidad es una sensación de carencia de la persona, ¿no? O una creencia que está quizás eh, Así que no es pidiendo. el negocio, sino que es propia, personal. Después, exacto. Entonces, bueno, ahí yo indagaría un poco más. Eh, Así que sí, sí, Me por ese encanta. lado. Y otra cosa que también está bueno de las constelaciones es que, por ejemplo, vos que decías que tenés como varios talleres o varios recursos, también poder ver cómo interactúan entre sí Ah, full. Sí. dentro, ¿no? Y eso, porque quizás nos estás como reencaprichada, por decirlo de alguna manera, como dueña de negocio, con algo nuevo, y quizás el negocio, como todo el negocio, te está pidiendo otra cosa. Volvemos otra vez a lo anterior, ¿no? O sea, ¿quién toma la decisión? O sea, si bien como dueño de negocio la toma uno, pero también hay que escuchar cuál es la necesidad del negocio, cuál es la necesidad del mercado, qué es lo que me están pidiendo mis clientes de afuera, ¿no? Porque a veces, ¿qué nos pasa? Tenemos una idea brillante que decimos, esto la va a romper. Y dices, "Ah, pero todavía no hay público. Bueno, y O tengo que hacer mucho deberes para hace llegar a eso. muchos años me acuerdo de haber lanzado un producto que para mí le iba a romper, que se llamaba Armonía, que era una combinación de un aceite para hornito difusor y un áurico, que en mi cabeza era fantástica, porque cada aroma individualmente era una cosa, pero cuando lo armabas en conjunto se sentía otra cosa diferente. O sea, para mí era un flash. No lo vendí, creo que si lo vendí a 3 personas era mucho, porque claro, Mm, era un tema, una profundidad aromaterapéutica que me interesaba a mí, que para mí era un planazo y fue un planazo para 3 personas más, pero el resto de la gente lo que quería era, no, quiero algo para que se sienta rico en el ambiente. claro, Y me acuerdo la frustración que sentí en ese momento de decir, ay, ¿por qué nadie lo compra si es tan espectacular? Bueno, era muy espectacular para mi cabeza, no he hecho ningún estudio de mercado para ver si eso no, funcionaba o no. Y tengo las etiquetas ahí, porque mandé a hacer 24 no vendí ninguno, chicos. Y es parte del aprendizaje, ¿no? También esto que vos claro. decís, ¿lo está pidiendo el mercado? Incluso, Antes que lo esté viendo el mercado, vos, ¿estás viendo a tus clientes? totalmente. ¿Estás escuchando lo que te dicen alrededor? ¿Estás viendo a tus clientes? Ahí es. Yo Entonces, bueno, es una combinación. siempre digo que para nosotras, las terapeutas florales, y ahora nos metemos más en cómo es una constelación empresarial, es muy importante el consultorio, en todo. ¿Eh? Porque el consultorio floral nos va a marcar determinadas temáticas, porque vamos a tener un estilo y nos vamos a dar cuenta si, no sé, queremos entender animales, si queremos entender infancia, si queremos entender personas adultas, si nos vamos a dedicar más a lo vincular. Yo tuve una época muy fuerte del consultorio de mujeres que querían quedar embarazadas, porque lógicamente era un tema que yo también estaba trabajando y que incluso constelé. Después tengo, bueno, ahora, y siempre lo cuento, el estar tomando mates con una amiga y con todo un grupo de amigas y que diga, ¿hay flores para el bruxismo? Y yo tengo una fórmula desarrollada para el bruxismo hace 2 años. Es decir, sí, y yo les pasé la fórmula porque pensé que querían investigar y me dijeron, no, haceme. Me acuerdo que en ese momento fueron 7 amigas que se compraron la fórmula de bruxismo. Y ahí dije, estoy comunicando con el ojete, porque si yo esta fórmula la tengo y me lo preguntan amigas que consumen florecer, es porque hay algo que no estoy haciendo. ¿No? Y ahí es como, bueno, todo el tiempo puede ser, en mi caso creo que todo el tiempo podemos, si uno escucha, está haciendo ese proceso medio que de descubrir, que creo que es lo que hace la constelación, ¿no? Te pone acá enfrente eso que está como el blureo, está acá atrás. Sí, es esto. Esta Claro, mano que está esta ahí. mano sí, y de repente nos la pone Sí. acá. ¿Cómo es el proceso constellativo, Dani, con vos? Mira, yo lo que hago es un proceso, o sea, no es o sea, puedes constelar una sola vez, pero bueno, no tenés el acompañamiento después como para masticar y para darle forma a todo lo que sale en la constelación. Primero es una entrevista uno a uno para entender
qué le pasa a la persona, dónde está parado, cuál es la situación de su negocio. Eh, Hay muchas veces que hay personas que quieren ver los números de sus negocios, así que también hay lugar para eso, para reestructurar costos, para reestructurar decisiones. Qué bien. Y después, bueno, en sí la constelación puede ser de manera virtual, presencial o presencial, grupal o individual. Ahora estoy trabajando mucho con individual, pero grupal también se puede hacer. Y lo que hacemos es como que si se dividiera en tres etapas. La primera etapa trabajamos con todo lo que es la parte personal de la persona, ¿no? O sea, cómo es su vínculo, cuál es la emoción que genera, que trae a consulta, Claro. ese síntoma personal que la trajo a la consulta. Y una vez que tenemos eso resuelto, que nos ocupamos de lo individual, ahí sí ya pasamos al negocio. Bien. Entonces, la primera parte es yo con mi historia, o el dueño del negocio con su historia. Una vez que eso está cerrado, que está comprendido, que ya tiene una comprensión, pasamos a la relación con mi negocio, y no solamente con mi negocio, sino con esa parte del negocio que me trajo a mí a consulta. Por ejemplo, puede ser algún puesto que no se puede, que siempre hay, que tiene alta rotación, o los productos que no se venden, o mis clientes no me terminan de pagar. Entonces, bueno, ¿qué pasa con mi negocio? Y una vez que tenemos cerradito esa parte, por decirlo de alguna manera, la comprensión de lo que haya sucedido, salimos como al mundo exterior. Y ahí sí, es con mis proveedores, con el mercado, con mis clientes. Entonces, es como que son en tres etapas. Me Igualmente, gusta, porque como que entras, siento como, bueno, esto es referencia de niña criada en los 90 el inspector Gadget cuando iba abriendo puertas, viste que va, es como que vas destrabando tal niveles de cual. conciencia. Yo, de hecho, en el Instagram tengo como desbloquea tu negocio, tu negocio desde la raíz, porque es literal, primero vas a la raíz y después de ahí como que Obvio. vas saliendo. Ahora, por ejemplo, eso puede ser en la primera sesión. Después, si la segunda sesión la persona viene y me dice, che, mira, tengo todo este abanico de posibilidades, porque quizás se les desbloqueó algo en ese tiempo entre sesión y sesión, bueno, podemos hacer alguna configuración a ver cómo se siente el negocio con esas posibilidades que vayan surgiendo. Qué lindo. Entonces, es como un acompañamiento no solamente del negocio, es como que hay todo, o sea, desde la parte emocional y acompañamiento de lo que le pasa a la persona y cómo transitar todo ese cambio. Y por otro lado, toda la estructura del negocio. Bueno, a ver, ¿qué es lo que necesita? Presupuesto, bueno, armémoslo. ¿Qué es lo que necesita? Descripción de puesto, bueno, armémoslo. A ver, veamos qué es lo que necesita para que la estructura funcione más allá de lo soft, ¿no? Como se Totalmente. suele decir. Esto del trabajo es como una constelación tradicional, se trabaja con micores. Sí, yo lo trabajo con vincores y con huellitas, que son como unas, que pueden ser papelitos. Lo importante es poder tener disposición en el espacio. Entonces yo me Sí. voy parando y voy viendo si estoy mirando, si no estoy mirando, si qué siento donde, por ejemplo, tengo papelitos, si no tengo huellitas, tengo papeles. Bueno, arriba de ese papel que es producto número uno. Bueno, ¿cómo me siento en el producto número uno? ¿Qué necesito como producto número uno? Ah, me encanta. O sea, yo a mí no me dejaron constelar este año, pero ni bien me dicen, ya sabes que serás contratada porque hay cosas que me parecen ¿Cuándo? súper interesantes verlas desde esta profundidad. Hace unos años yo presté servicio con unas amigas que todas constelaron algo del emprendimiento y todas constelaron algo profesional, no eran de emprendimiento. Pero lo loco era que fueron como tres casos muy diferentes en donde uno, ella, me acuerdo patente, lo único que yo recuerdo es que entré era un objeto. Y que dije, qué raro, nunca se me ocurrió que en una constelación iba a ser un objeto. Y como tengo muchos planetas en Piscis, muchos planetas en dos, entonces siempre soy la que hace lío en las constelaciones. En algún momento sí, fue como, ¿en qué momento esto se volvió tan familiar? Era como, se notaba que ya no estábamos, o sea, que lo que ella traía no tenía que ver con ella. Y tengo el recuerdo de una constelación que era una empresa que era familiar, que decía, qué lío esto, ¿no? Porque es como, se mezcla constantemente Todo. el rol de la familia con el rol del trabajo y ahí es como pienso lo importante que es recordar que, bueno, en el trabajo es trabajo
la familia somos familia, pero claro, en el medio nos sentamos a debatir cosas los mismos que el domingo estamos comiendo pasta. Entonces, qué difícil. Sí, y ahí hay algo muy interesante, porque en la familia vos tenés abuelos, mamá, papá, hijos, nietos y para abajo. Pero quizás el nieto es el dueño de la empresa, es el que toma las decisiones y contrata a su abuela para, no sé, para atender el teléfono. Y ahí es un desorden Ahí, y familiar. ahí, claro, y ahí qué es lo que pasa eh, en lo familiar. Lo que sucede en las empresas familiares es como que si vos no tenés bien claro cuáles son los puestos y cuáles son los roles de cada uno dentro de la empresa, ahí es donde se empieza a hacer como un empaste y se empieza a complicar. Entonces, Sí, por eso es importante en las empresas familiares poder ver en la dinámica, ahí son dos trabajos, la ver dinámica la familiar. dinámica familiar y ver la dinámica empresarial. Sí, 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 sí. Debe ser muy interesante cuando te encontrás con este tipo de Sí. desafíos. También pienso en los emprendimientos cuando son amigas. Hace no mucho me pasó de acompañar el proceso. Todo llegó por una Rebo solar y cuando le pregunto, porque la Rebo nos hablaba de mucha transformación, una Rebo muy escorpiana. De cosas que se morían y que renacían, además tenía Mm, incluso ella, me acuerdo, tránsitos activos de la índole de, che, estaría bueno que haya cosas que tengas resueltas y cuando esta chica me cuenta lo que le estaba pasando, estaba como en un proceso de disolver una sociedad con una mm, amiga, con todo el peso que eso tenía, y ella decía, ¿cómo hago para que esto no quiebre la amistad? Y que sí quiebre la empresa porque ya no va para más en la empresa, sino sí vamos a terminar destruyendo la amistad porque la voy a matar. Me acuerdo que me decía esto. Y era como todo un proceso que desde lo astrológico me acuerdo que le dije, lo ideal es que antes de esta fecha esté resuelto. Porque después me acuerdo que tenía un Plutón activo muy fuerte que dije, mejor que mm. esto ya esté solucionado. Y Explota, me acuerdo que el sí. 31 de marzo le había dado yo como límite, me mandó un mensaje diciendo, acabo de disolver la sociedad, gracias, Jack, no sé qué. Y era algo muy de esto, sí, mira, en ese momento no te conocía, Dani, si no le hubiera mandado con vos. Hay algo de poner orden. Siempre decimos con una amiga que estudió muchas constelaciones, yo solo estudié astrogenealogía, que Ben Hellinger era virginiano, ¿no? Porque él dijo orden y amor. Orden y Digamos, amor, total. pero primero orden. Es que el orden es todo y a veces creemos que el orden es que tiene que estar todo ordenado. El orden es tener conciencia de cómo funcionan las cosas, Exacto, exacto. ¿no? Eh, Y no es que todo esté estratégicamente en un no, lugar o en una no, repisa que tenga sentido. que tenga sentido. Me gusta. ¿Cuáles son las temáticas que más te aparecen cuando constelan mujeres dentro del mundo holístico? Porque a mí se me Eh, ocurren un par de sí, escucharlas. viene mucho el tema de la mirada del otro, muchísimo. Viene mucho el temor a crecer, o Miedo sea, al éxito. me va bien, pero me da miedo que me vaya mejor. Eh, sí, el miedo a crecer es mucho. Después también como la parte de cómo hago para delegar. Mm, El delegar también es re algo difícil. que está ahí, más cuando vos creaste tu propio negocio, ¿no? Como que vos sabés cómo funcionan los cobros, qué funciona, qué no funciona, cómo Esto, hacerlo. Como que establecer un todo, sistema. hiciste todo, entonces delegar es como decir, bueno, pará, pero este es mi hijo, ¿no? Le estoy delegando una Literal. parte de mi hijo. Eh, Estoy pensando ahora qué más. Eh, pero esos son como los principales. El miedo a crecer es increíble, como aparece, incluso en personas como que vos las ves de afuera súper exitosas, ¿eh? Ujú. Con empresas, con equipos, eh, con decisiones difíciles para tomar y que no les tiembla la mano, pero aún así con miedo a crecer. Eh, y después, bueno, el tema del dinero es como un Sí, must, es. como Sí. un deber, No, como, no entiendo por qué.
Tengo muchas teorías infundadas en la escucha, la verdad, pero hay algo Sí. dentro del mundo de la holística en particular con respecto a la valorización, que bueno, nosotras también lo trabajamos, en esto Sí. de cómo puede ser que no se considere el valor del tiempo, de la inversión en toda la capacitación que uno hace. Que Mm, lógicamente, a ver, vos sos egresada a la UADE, no vamos a comparar el tiempo que estuviste estudiando las dos carreras universitarias a través de lo que hiciste a nivel constelativo, pero este switch que vos hiciste es justamente porque tenés las dos formaciones. Entonces, ¿cómo eso no va a ser valioso? Y es como, sí. dentro del mundo de la holística, yo muchas veces escucho y no solamente de la holística, y esto me lo trajo hace poco Maga Cabana, me dijo, también pasa en la Mm, psicoterapia y en las psicólogas en general. El tema de la valorización del propio tiempo, no sé, a la hora de cobrar una sesión, a la hora de cobrar un servicio, es muy difícil. ¿Qué no pasa en sí. otros ámbitos? Porque, no sé, uno va a comprarse algo de No. ropa en, no sé, en alguna marca de la índole, no sé, pienso Bolivia, y no tienen vergüenza en decirte, este uso sale 400.000 pesos. Pero cuando lo planteamos en un ámbito más holístico, es como, no, ¿cómo voy a cobrar más de 25.000 pesos? Y creo que es una creencia que viene como que viene en el inconsciente colectivo, ¿no? Si vos te dedicás a ayudar al otro o a sanar al otro o a acompañar al otro, es como le estás haciendo un bien. ¿Cómo vas a cobrar por hacerle un bien? Entonces ahí tenemos una creencia sobre el dinero, de que el dinero, si vos cobras por algo que hace bien al otro, bueno, entonces sos una chanta, está mal, no tenés código, no tenés ética, Ujú. pero es como que viene, incluso te diría como desde años, desde Jesús, ¿no? Como desde esa época. Bueno, él curaba y no cobraba, ¿no? Pará, chicos, no sabemos si cobraba, no cobraba, ninguno estuvo en ese momento, o La Biblia sea, la reescribieron, hay muchos ¿no? evangelios que no Digo, están. es algo, es una creencia que es mucho más profunda, pero que hoy en día está latente. Igual lo bueno que está, o sea, lo bueno de todo esto es poder traerlo a discusión. Esto que vos decís, bueno, A tenés full. esta carga, tenés la otra, haces un switch. Es como que ya me parece que de a poco se está como dejando esto de, bueno, a ver, si esto es valioso. A full. Yo soy valiosa, mi servicio es valioso, mi conocimiento. A ver, cuando uno se dedica al holístico, no es solamente el conocimiento, es también el proceso personal que uno pone a disposición del otro. Sin Y mi dudas. proceso personal, por lo menos voy a hablar por mí, no tiene precio, o sea, No. está como que tiene un valor, pues decir, bueno, no, es mi proceso y lo ¿Y pongo a disposición. cuánto de lo personal se mete cuando uno hace este tipo de cosas? Porque vos Ah, trajiste temas que tienen mucho que ver con cuestiones personales, la mirada ajena. Bueno, hace unos días yo subí un reel de, sos emprendedora, te cuesta mostrarte en las redes, te recomiendo flores para diferentes escenarios. Y en esos escenarios tenemos la autoexigente, que es algo que aprendemos de chica. total. Tenemos la que se sienta a filmar y se paraliza, porque ahí hay un miedo a mostrarse muy claro y hay que ver qué se juegan. También puse el último escenario, que es el que ya trabajó mucho personalmente y se da cuenta que hay una herida, el rechazo muy de fondo. Que cuando te Mm, dicen que no a un programa, a un servicio, no lo tomás como, bueno, no lo necesitan ahora o tengo que cambiar la estrategia de venta o lo estoy vendiendo mal. Lo tomás como me están diciendo que no a mí, muy personalmente y ahí habla la niña sí, herida. Y cuando total. habla nuestra niña no tenemos ninguna herramienta porque vamos a nuestros mecanismos de los 7 años. Mm. Entonces ahí es como, ninguna se hizo cargo en el proceso. Todas me decían, estoy en el uno, estoy en el 2, estoy en el uno, pero ninguna llegó a la profundidad de decir, che, es verdad esto, acá hay una herida del retrato que yo no estoy viendo. A mí me De llevó hecho, muchos años darme cuenta igual. em, sí, de hecho ayer trabajé con una persona, estamos haciendo un proceso, ¿no? Con su negocio, y ella me dice, como que, nada, llevamos varias sesiones, pero como que en un momento hizo así, y dijo, "Ah, claro, yo emprendo desde que soy chiquita. Sea, yo desde que soy niña emprendo, siempre tenía 8 años, iba a trabajar con mi papá y mi mamá, Ay, claro, mi amor. ¿no? Pero no porque se lo pidieran, sino porque era algo innato de ella. Entonces, la niñez no procesada o
no sé si no procesada, pero quizás entendía de un modo niño y no de un modo adulto, hace esto de, bueno, me siento rechazada. A full. No, no, pará, no es que te rechazó tu mamá o que te rechazó tu papá, sino que quizás no estaba disponible en ese momento, pero bueno, uno de adulto lo ve, mientras es como que esa herida se va abriendo y el negocio Sí. es hermoso para traer todas las heridas que tiene la persona. Yo siempre digo que no hay nada más desafiante que abrir tu propio espacio, ¿no? Porque ahí te Sí, muestra muy claramente cuáles son tus talentos, pero te pone acá todas las limitaciones. Yo creo que todas. constantemente es como, bueno, cuántas cosas hay que trabajar a la hora de sentarte a emprender. Hace unos días yo estoy con un proceso de mentoría de varias personas. Y tengo como tres estilos muy diferentes que están haciendo la mentoría cuatro, sostenida. Algunas que son más tipo, más tímidas y como que las voy empujando a que se muestren. Y hay algunas que no tienen ningún problema, pero bueno, tienen otras situaciones. Pero el tema de mostrarse es un Mm. tema que me parece constantemente. Y esta idea de que los que nos mostramos con más, entre comillas, facilidad, no nos pasa eso. Como bueno, pero para vos es fácil. Y yo dije, voy a hacerles un resumen o un video así medio gracioso de todas las veces que me equivoco, que me van a ver que hago, ay, se me traba la lengua, o que insulto, que me enojo, que me frustro en el proceso, porque claro, como uno muestra el resultado final, Mm. es como, queda eso. Tipo, tengo la idea de que vos lo grabás así, ¿no, chicos? Muchas las veces que, no sé, para grabar un contenido estoy. Y de hecho, el año pasado grabé uno muy personal que fue sobre un proceso de una mamografía. Y dejé la parte que me largo a llorar a propósito para que vean lo difícil que a veces es simplemente mostrar algo. Sí. Eh, Se me viene esto de que a veces lo que se ve es como el resultado final, ¿no? Como cuando haces una torta, Realmente. vos vendés la torta y la gente ve la torta y va a decir, ah, debe ser una boludez hacer la torta, pero en realidad tuvo todo un proceso, tuviste que comprar los insumos, tuviste que hacer, ensuciaste, tuviste que Enchascaste lavar, o sea, todo. digo, también, para quienes nos escuchen, Ujú. es un proceso el hecho de tener un negocio, porque al principio sos una persona y en el transcurso te vas transformando en otra. Sin Te vas dudas. transformando en otra porque necesitas desarrollar habilidades que cuando empezaste no las tenías. O si las tenías y estaban dormidas. Entonces, bueno, hay que despertarlas. Y también, y esto lo hablé hace poco con una amiga emprendedora, que ya están como en un momento de armar equipo y crecer mucho, y ella me dice, y también en esto de crecer, te Mm, aparecen otros desafíos y tenés que desarrollar otros talentos, porque no es lo mismo ser emprendedora, vos con tu amiga o con alguien más y tener un manejo, esto que vos decís, en el delegar, por ejemplo, me parece algo re difícil. Y hay cosas que cuando las haces en automático, no se las explicás a alguien. Ahora, cuando tenés que bajarle un proceso, es como, ay, al principio me va a llevar el triple de tiempo. Claro, porque sí, hay que sí, sí, hacer sí. ese manual de procedimiento o e incluso, y yo lo veo mucho con mis amigas, las chicas de Ergo, que tienen como las chicas, las colaboradoras son todas con mucho Capricornio, entonces están todo el tiempo diciéndonos a nosotras, che, esto lo deberías mejorar de esta manera. Mismo a mí muchas veces es el punto de pick-up del emprendimiento, me pidieron un par de cosas para mejorar su día a día, que eran dos boludeces, pero claro, en el hacer, ellas te pueden marcar cosas. Entonces también, y en una organización o en un organigrama, como las colaboradoras tienen también ese poder de mandarte un mensaje y decir, che, esto lo podemos hacer mejor. Todo el tiempo podés mejorar. Pero claro, está en otro rol de decir, che, la voy a escuchar. No voy a quedarme obtusa con mi forma es la forma y así funcionó. Porque es parte del crecimiento, creo, el del espacio, que si uno empieza a trabajar con otras personas, bueno, escuchar estas evoluciones. A mí me pasa Mm, mucho con el chico que me lleva la pauta. Le digo, Nacho, retame, decime qué necesitas, sugerime, porque si bien yo tengo cierta conciencia, no es algo que no sé manejar las redes, es algo que cambia todo el tiempo. Entonces el otro día le dije, no, hacemos una llamadita de 5 minutos y me decís qué corno es el advance este nuevo de Meta que no entiendo de qué se trata. 2 minutos, me mandó un audio y ya está. Y ahí fue como, claro. es escuchar al otro también, en el poder delegar.
Sí, el delegar es escuchar, primero, permitirle al otro que sea como Sí, es. No que yo lo amolde porque me parece que tiene que funcionar así. No, bueno, esto, permitirle a este equipo que desarrolle sus ideas, que tenga una mirada crítica, permitir al otro que sea como es. Pero claro, si yo no me permito ser quien soy, lo más probable es que al otro lo quiera como meter dentro de una cajita de lo que a mí me parece que tendría que ser. Primero por ahí. Después escuchar. Y después, como si te dijera estas tres, ¿no? Escuchar, una escucha activa, más que activa, abierta a lo que venga del otro lado. Y totalmente, después por el otro lado es corregir con amor, ¿no? Como, che, mira, esto lo hiciste así, la próxima hacelo de esta manera, ¿no? totalmente, Si no, la persona se queda como que, ¿qué hice mal? ¿Qué pasó? totalmente. Creo que esas son como las cosas para liderar que, con las que yo trabajo, ¿no? Como lo diseñé, lo armé de esa manera. Me encanta, Eh, me encanta. pero tener un Eh, equipo crítico es lo mejor que te puede pasar. no, y además creo que esto yo lo hablé muchos años cuando trabajaba en relación de dependencia. Yo tenía un jefe ultra controlador que lo sigue siendo, es alguien que quiero mucho, entonces muchas veces le digo, ay, pasan los años y vos cada vez más cabeza dura, porque tengo hasta esa, o sea, es gente Es tan cierto. cercana que hasta vino mi casamiento, siempre lo cuento. Y yo en algún momento le dije, con lo difícil que sos vos como jefe, lo mejor que hiciste fue armar tu equipo, porque vos te podés ir al otro lado del mundo, literalmente, porque es una agencia de viajes donde yo trabajaba, esto sigue funcionando y no te necesita. Y ahí era como un tema, porque él construye una empresa para que todo funcione sin él, pero no sé, la última clave para liberar una transferencia la tiene que hacer él, que está en China, en un viaje de trabajo, y era como una ridiculez. Pero bueno, hay algo del control que se le jugaba muchísimo en eso. Mm, Y yo a lo último que ya estaba desfachatada, le decía estas cosas. No terminas de soltar, ¿no? Y claro. era como, bueno, y era una empresa familiar, tenía un montón de cosas. Te digo que si vos vas a la agencia a constelarlos, te haces un tipo pochoclo, Fanny. Un festín, sí. Sí, bueno, Sí. es esto cuando, no sé, yo no tengo hijos, ¿no? Pero la gente que trabajo con personas que tienen hijos, es como este soltar a los hijos para que, bueno, que empiecen a crecer. Bueno, esto es lo mismo. Es Mm. acompañar y después mirarlos, ¿no? Bueno, Y confiar, ¿no? Como creo que eso también pasa en la sí, vida, pero sí, cuando además uno trabaja en la empresa es como, bueno, si va a ser de esta manera y si los incorporaste, hay un momento que esos padres se tienen que retirar también, total, que creo que es la total. parte más difícil, ¿no? Y dejar que esos hijos tomen las decisiones. Tengo amigos también con empresas familiares que hace no mucho me dijo, yo tuve como encima el hijo mayor, ¿no? Como muy marcado. Tuve una reunión y dije, esto se va a hacer así, 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 y no me interesa lo que diga el resto. Porque si no, vamos a manejar toda la vida como un kiosco. Claro, Entonces, me acuerdo que me cuenta toda una situación así que le estaba pasando con la empresa familiar y era como, yo lo escuchaba y decía, y también pensaba en vos, Dani, te digo, esto es para Dani, unos pochoclos. Desde mis conocimientos más desde la astrogenealogía, yo decía, es re difícil porque vos sos capricorniano, le hablaba de las energías de sus hermanos que nada que ver. Digo, vos lo ves venir y sabés que esto es trabajo y que, o sea, que es mucho tiempo. Y él me dice, en esta instancia me serviría que los dueños, los padres, pues ya se jubilen. Les seguimos pagando el sueldo, pero que nos dejen tomarnos nosotros las decisiones. Y es una pasa frustración también. muchísimo eso. Pasa muchísimo en las empresas familiares como la segunda generación, eh, el traspaso Re del difícil. liderazgo, el traspaso de autoridad, por decirlo de alguna manera, de los fundadores a la siguiente generación, que son la de los hijos y la de los nietos. Eh, es, o sea, es delicada, Es es delicado. delicada, Me gusta esa frase. Bien. sí. Tengo algunas preguntitas más. Una que me encanta es, ¿qué significa cuando uno se convierte en terapeuta? No, es como, dime a qué te dedicas y dime que estás reparando del árbol, ¿no? ¿Qué pasa cuando Sí. nos dedicamos a hacer este tipo de terapias con respecto a nuestro sistema familiar? Queremos ordenar y queremos Queremos comprender. terminar. Me encanta. Coincido. Ordenar y comprender.
En los talleres de constelaciones me pasa mucho que dicen, no, porque yo estoy rota o porque estoy herido. Y yo lo primero que le digo es, chicos, a ninguno nos falta ninguna nada. Incluso si te faltara algún miembro, tampoco estás incompleto. Ujú. Lo único que tenemos, lo único que falta es orden. Nada, estamos desordenados, nada más. O Me sea, gusta. quitarle el peso de me tengo que sanar o me tengo que reparar o hay algo en mí que está mal. No, está desordenado, lo ordenamos y listo, no pasa nada. Entonces, creo que estas terapias lo que traen es entendimiento, por un lado, el comprender. La persona que llega a un taller de constelaciones busca comprender, entender, algo que le dé conciencia a lo que está pasando, claridad. Y por otro lado, orden. Sí, me encanta. El ordenar me parece fantástico. Y si pensamos qué puede llegar a mostrarnos o qué posibilidades hay cuando hay algo muy trabado en un emprendimiento o en un negocio que que la persona llega y dice, esto lo intenté por A, por B, por C y no hay forma. ¿Qué puede llegar a mostrarnos? ¿No? En un caso hipotético. Uf, puede ser que esa situación esté mostrando algún evento no resuelto de la vida de la persona, entonces le esté trayendo como vos no lo integraste, el negocio te lo muestra. Claro, porque Entonces, funciona como un hijo. hasta que vos no hagas consciente esto en tu vida personal, el negocio te va a seguir prendiendo la luz del tablero, como me gusta decir a mí, te prende la luz del tablero, ¿no? Che, mirá Tipo, que hay algo del circuito que no está funcionando. Em, Se me viene eso, se me vienen cosas como no resueltas, claro. como emociones no procesadas, eventos no resueltos, duelos no resueltos. Por lo general hay duelos no resueltos. Cuando hablo de duelo no solamente hablo de muerte, sino quizás Sí, una algún empleado que se transformación. fue, cerró el portazo y se me cuenta que no pasó nada, algún cambio brusco y también hicimos de cuenta que no pasó nada y por ahí el sistema se quedó o la empresa se quedó como recalculando, ¿no? Y digo, como tipo, ¿qué pasó acá? No pasó nada, seguimos. Y después tenés una situación más adelante que dice, bueno, ¿viste? Cuando dijiste que no pasó nada, bueno, sí pasó. ¿Cómo lo procesaste? ¿Cómo lo integraste? ¿Qué hiciste con eso? Eso me parece que es lo que trae estas trabas que son como las trabas, ¿no? Que no podés pasar. Bien, qué Eh, interesante. mm, ¿Y qué le dirías a una emprendedora que lo está dando todo y se da cuenta que sí. su emprendimiento no crece? ¿Qué le diría? Primero, que tenga paciencia, que no es, o sea, que si está dando todo, lo está dando todo, Ujú. y que a veces los tiempos que nosotros creemos, los negocios son más lentos que los procesos de las personas. Y Está. eso, Lo voy a poner en mayúscula. sí, son más lentos. ¿Por qué? Porque hay más elementos que intervienen. En la persona vos decidís por vos y ya. Pero un negocio no solamente decidís vos, sino que además tenés el elemento que son tus productos, tus proveedores, tus clientes, tus competidores, el medio en el que te desarrollás, el mercado. Entonces es como ser pacientes en, bueno, ya va a dar su fruto, ¿no? Pero, y si no, hay ver de dónde viene esa ansiedad de querer resolver todo ya. Porque quizás el negocio está tranca, está como, no, pero es mi ritmo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, lo voy a dar un ejemplo personal, ¿no? No es lo mismo dedicarse a consultoría de empresas, que de por sí ya las empresas son lentas, porque son grandes, son lentas, hay muchos elementos, que quizás a vender indumentaria, Totalmente. ¿no? Porque la indumentaria es rápido, es ¿Tiene venta de productos. temporada? ¿Es El estacional? servicio es diferente, porque yo además de vender un servicio y una transformación, la persona tiene que confiar en mí. Y la confianza no es algo que se dé de un día para el otro. No, y creo que este tipo de servicios, que a mí me pasa mucho en lo que es el consultorio floral, yo puedo saber que tengo que pagar pauta para vender productos y tengo que pagar pauta para vender las clases,
Mm, para la escala de nivel de clases que yo quiero vender. Nunca en 7 años tuve que poner pauta para el consultorio, porque la confianza y el boca en boca se siguen total, recomendando. Y yo en esta sí, instancia le digo, no me recomienden más, porque no tengo más espacio. Es como constantemente esto que vos traes de la confianza. Y bueno, si alguien vivió la experiencia y pasó por tu consultorio y hizo todo este proceso constelativo y notó grandes cambios, e incluso desde afuera alguien le dice, che, ¿qué hiciste? Porque hay un cambio así de 180 grados, mm, anda a hablar con Dani, ¿no? Es como, hay algo en el proceso que creo que es muy importante cuando uno vende servicios, es que la experiencia nos avala, ¿no? Y no la total, experiencia nuestra, la experiencia de nuestros es lo- consultantes. total, sí. Porque ahí es como, anda con ella porque ella sabe. Ujú, Y dijiste algo muy lindo de los negocios son más lentos que los procesos de las personas. Voy a mandar un news para que vea la gente hoy esta grabación porque me parece fundamental. Y fuiste nombrando situaciones y yo, obvio que le puse flores. me encanta. Con Dani, cuando nos juntamos la primera vez, ella me dijo, ¿pero hay flores constelativas? Le digo, sí, es el vamos. Para quienes sean terapeutas florales y si no terapeutas holísticos, tienen que saber que hay una flor que se llama Bob del sistema de flores de Bush, que es de por sí constelativa. Hay una análoga, parecida pero distinta, pero tiene muchas cosas de Bob, que se llama Joshua Tree, que es el sistema de flores de California. Las dos son buenísimas para los procesos de constelaciones. Y hablaste de esto de tenerle paciencia al negocio, porque va con otro proceso, va con otra velocidad, y ahí automáticamente se me vino impatience de batch o impatient, depende del Ujú, nivel de inglés que uno tenga, y me parece fundamental esto que trajiste, Dani, porque hay una idea eh, que no sé quién la fundó, porque no fuimos nosotras, tal vez algún influencer, en que uno hace dos, tres publicaciones y ya está, tengo la agenda llena. Y no funciona de esa manera, y yo siempre te los digo a mis alumnas, es tipo, hay que bancar todo el primer año subiendo contenido, publicando y a veces sintiendo que te ve tu tía, tu mamá y una amiga. Y pasa eso, ¿no? Y empezar a nutrirse de la red de decir, che, chicas, generé esta publicación que está buenísima, ¿me la comparten? sí, Y que eso sea no una sensación de, ay, no me ve nadie, no, de, che, pido ayuda a mi círculo para que esto se vea cada vez más. ujú, Sobre todo cuando estamos haciendo algo nuevo, algo desde cero, el sostener creo que es lo más difícil al principio de cualquier sí, negocio. sí. Con el tema de los negocios, o sea, en el mundo emprendedor, este año frecuenté mucho Endeavor y hay algo que se dice mucho en el mundo, en este mundillo, es que si tu negocio, vos lo pudiste sostener durante 3 años y no te fundiste ni desapareciste en el intento, tiene un éxito asegurado tipo a largo Tres plazo. años, Tres imagínate. años, 3 años. O sea, si vos pudiste mantener y no te frustraste, no te fundiste, no pasó nada en esos 3 años, entonces digamos que puede vivir largo Me tu encanta. negocio, tu emprendimiento. Por eso es como, bueno, el primer año es fundacional, ¿no? Y Sí, después el resto es mantenimiento, de transformación. Y en el tercer año es donde empezás a ver realmente eh, los frutos de todo el coincido, laburo. De hecho, por coincido. ejemplo, en una empresa, y lo voy a hacer como análogo, más o menos los ascensos son cada 3 años, cada 2 años y medio, cada tres, ¿no? Digo, Es lo mismo, básicamente. como más Bueno, o menos. yo pienso este año que mi reo personal trajo un sol Saturno y que me mandó inconsciente y conscientemente a ordenar muchas cosas y de Mm, hecho, bueno, surgió toda esta parte más mentora que me encanta, que ya existía, pero le puse un nombre y me hice cargo básicamente. Me acuerdo esto de, bueno, en la astrología los septenios son muy importantes y yo mm, pensaba... Si esto fuera un niño, estaría en segundo grado, estaría multiplicando, sumando, dividiendo. O sea, ya no es un bebé. Requiere otra estructura y requiere otra conciencia, que también es como esto que vos trajiste de los tres. Yo en su momento, sin saber todo esto, Dani, cuando mm, había pensado en renunciar, le dije, en el tercer año de florecer, yo voy a poder renunciar a la relación de dependencia.
porque me había armado un proyecto, un plan de acción en 3 años. Me terminaron siendo dos porque, bueno, en el medio vino una pandemia mundial que destruyó la industria donde yo trabajaba, que era el turismo, que quedó básicamente frenada y eso me permitió a mí darle mucho tiempo al emprendimiento. Claro. Entonces, bueno, ese segundo año se convirtió en casi un segundo tercero, pero porque pasó algo muy específico en el mundo que a mí me catapultó, ¿no? Pero yo siempre les planteo a las chicas, si van a hacer un plan de acción, pregunten a las que lo hicieron. Y yo había hecho un pequeño research con dos, tres emprendedoras que quería mucho, que estaban en el momento que habían renunciado. Y a todas les pregunté cómo habían hecho. Y algunas habían hecho un proceso de sostener los dos trabajos en paralelo hasta que pudieron dedicarse solo al emprendimiento. Ujú. Otra en algún momento cambió de trabajo y pasó a trabajar mediodía para poder dedicarle otro mediodía a su emprendimiento. Y después de todo eso sí se dedicó específicamente a emprender. Y yo dije, yo tal vez puedo tomar este modelo porque por el tipo de trabajo que tenía, dije, bueno, puedo pedir trabajar menos horas y empezar a dedicarle más las tardes a emprender. Y era como, en mi cabeza lo iba diseñando. Resultó ser todo diferente porque vino la pandemia, pero Ah, sí. Vos esto, planificás que la vida después te sorprende, total. siempre, pero el plan de acción, y fíjense, pensar a 3 años, Sí. ¿no? Es como, no es ¿No a te pensar fijaste a en la mañana, línea, en la línea de tiempo, de vida de una persona? Pongamos promedio una persona que viva 75 años, que igual hoy viven más, es pero más, ponele 3 años en en 10, ponele en 10 años, de los 30 a los 40, 3 años sí, es nada, para el resto nada, de 7. O sea, nada. es una inversión y tampoco es que no te va a generar nada. No, no, Digo, estamos esto. hablando de para que para que después el negocio se mantenga solo Ujú. 3 años. Me encanta. Ay, Dani, me quedaría hablando hasta las 3 de la mañana, pero me parece súper, súper interesante. Creo que Vamos. esto es muy valioso. Ahora mismo voy a dejar la grabación, la voy a subir y ¿sabes qué? Voy a mandar un news. Esto lo van a ver la gente cuando lo vea después, porque me encantaría que te escuchen mucho. Esto que me parece maravilloso del proceso constelativo de traernos una imagen a la luz, algo que estaba en sombras, y mirarlo y poder decir, che, ¿qué hago con esto? ¿No? Hacernos cargo. Tomar decisiones. Ujú. Una vez un amigo me dijo, somos las decisiones que tomamos. Sin dudas, Y fue como, wow. Y bueno, nuestro negocio son las decisiones que tomamos para nuestro negocio. totalmente. Y las constelaciones sirven para eso. Están para eso, para tomar decisiones. Me encanta. Bueno, gracias, gracias por A mudarnos de vos, plataforma y aceptarlo hacer también por Zoom. Creo sí, que ha sido recontra. una charla riquísima. Buenísimo. Me encantó estar y súper agradecida siempre hablar de todo esto a mí. Me Me encanta. llena el alma. Sí. Bien, bueno, voy a dejar los datos de contactos en la descripción de este video de Dani para que vayan a buscarla y constelen sus espacios, emprendimientos y también sus vidas, porque ella también hace constelaciones personales. Yo iría a full para todo lo que es empresarial con Dan. Acá estamos. Sí, y cualquier cosa nos escriben. Gracias a todos y a todas los que lo vieron en el futuro, en el diferido. Adiós. Adiós.